Bienvenidos un día más a otra emisión de Debates Abiertos. Este programa donde analizamos con total libertad y sin ninguna clase de servidumbre política cualquier tema de actualidad que en ese momento sea de interés para los españoles. Esto lo hacemos así porque ninguno de nosotros, de los que hacemos este canal, nos dedicamos profesionalmente a esto, sino que tenemos cada uno nuestras profesiones y lo hacemos únicamente por combatir el silencio mediático sobre tantos asuntos, la manipulación informativa, el oligopolio político y mediático que asola, empobrece, engaña y estafa a los españoles. Nuestra primera emisión fue un debate sobre las consecuencias internacionales de la pandemia y hoy queremos retomar ese tema, pero analizando las consecuencias para España. No vamos a entrar tanto en el análisis de cómo ha sido la gestión, porque tiempo habrá para ello, tanto del gobierno central como de gobiernos autonómicos y de otras autoridades, sino que eso ya lo trataremos cuando lleguen los juicios que sin duda llegarán para pedir las responsabilidades penales que sea menester pedir. Entonces lo que nos queremos centrar es las consecuencias que va a tener para nosotros los españoles la pandemia en sí, la gestión que se ha hecho de ella, y lo vamos a dividir también en dos bloques. En el primero analizaremos las consecuencias económicas y en el segundo entraremos a las consecuencias políticas. Entonces, para analizar este tema, tenemos con nosotros a varios contertulios que ya son habituales, porque este ya es nuestro tercer programa. Tenemos desde Dubái a Héctor Martín Barahona. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme un día más aquí, deseando colaborar. Gracias a ti, bienvenido. Desde Murcia, en España, tenemos a Daniel Buitrago. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos. Y desde Manchester, Reino Unido, a Carlos Regalado. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, estoy muy bien. Un saludo a todos y un saludo a la audiencia también. Y luego se nos ha incorporado hoy Iván Ábalos, otro librepensador. Él es autónomo, así que conoce bien la realidad económica que sufre este colectivo en España. Y él está en La Rioja, España. ¿Qué tal, Iván? Hola, buenas tardes a todos. Pues muy bien, un placer estar con vosotros al fin, porque no he podido estar en anteriores programas, pero vaya, espero estar de aquí en adelante en todos. Pues ojalá, así lo esperamos nosotros también, Iván. Y luego en los mandos tenemos desde Oxford a José Sánchez, nuestro ingeniero informático, que no le veis, pero desde aquí le mando un saludo. Pues nada, sin más vamos a empezar el debate. Quería empezar, para introducir el tema de las consecuencias económicas, con un informe que ha sacado la OCDE. No sé si, José, puedes mostrárnoslo en pantalla, la noticia. Bien, entonces dice, la OCDE pronostica que España será el país que saldrá peor parado de la crisis económica. Esto es un informe semestral de perspectivas que hace la OCDE, y entonces ellos pronostican que se va a producir una caída del Producto Interior Bruto del 11,1% este año, pero que en caso de que haya una segunda oleada de la pandemia, como algunos piensan que va a haber, pues se convertiría en el 14,4%, lo cual nos sitúa en la peor situación comparados con los países de nuestro entorno que pertenecen también a la OCDE. Ellos analizan que las medidas del confinamiento han paralizado totalmente la actividad económica. Entonces, en España ha sido muy golpeado el turismo, que es una de nuestras fuentes principales de ingresos, pero no solo el turismo, ¿no? También ha habido un parón económico en la producción industrial, se ha golpeado la automoción, el sector textil, etcétera, de tal forma que se ha producido ya un descenso del PIB real de un 5,2% en el primer trimestre del año. También refleja en el informe la caída de confianza de los consumidores, el desplome de la llegada de turistas, y piensa que el desempleo y la deuda pública van a crecer mucho. Incluso en las peores previsiones hablan de que puede llegar hasta un 25%, lo cual coincide con un informe que también hacía el Banco de España.
En cuanto al déficit, piensan que se disparará hasta el 10,3 del PIB y la deuda subirá al 117,8, pero que podría ser incluso del 129,5 respectivamente. Bien, esto podéis entrar a la noticia y leerla en detalle. Estos son los datos así resumidos. Y entonces me gustaría que nuestro gran experto en temas económicos, que es Héctor, pues analizara un poco lo que prevé la OCDE para España. Cuando quieras, Héctor. Bueno, pues sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que las cifras pueden incluso hasta ser peores que las que se proponen en este artículo que hemos visto, ¿no? Incluso Roberto Centeno lleva unos días diciendo que, según el estudio que ha hecho con otros economistas independientes, la caída del PIB sin que haya rebrote puede llegar a ser del 19,9%, es decir, rozando el 20%. Bien, como ya has dicho, el sector del turismo va a ser tremendamente afectado, ¿no? Durante todo el gran confinamiento, claro, ha habido muchas transacciones en pequeños negocios y en grandes empresas también que no se han podido hacer, y eso es Producto Interior Bruto que este año ya no se va a poder recuperar. Es decir, aunque volviera la actividad económica a ser la de antes, ese volumen de producción y ese volumen de comercio de estos meses de atrás ya no es recuperable. Y además hay que añadir que muy probablemente va a ser imposible recuperar de una manera inmediata, ni mucho menos, el volumen de actividad económica que teníamos anteriormente a la pandemia. Aparte de lo que dice esto, bueno, hasta aquí creo que todos los medios de comunicación bailan en las cifras, pero están más o menos de acuerdo. Hay un punto importante que no dice el artículo, que es qué sucede con la inversión, porque estos temas del consumo sirven para saber cuál va a ser el Producto Interior Bruto mañana y cuál va a ser nuestro ingreso mañana, pero la inversión sirve para saber cómo vamos a estar dentro de 2 años, dentro de 5, dentro de 10. La situación financiera en la que está entrando la administración pública, que ya estaba hiperendeudada antes de la pandemia y que ahora lo va a estar mucho más, ese nivel de deuda va a suponer que la inversión pública se va a desplomar prácticamente a cero. No se va a hacer nueva infraestructura, ¿de acuerdo? No se van a hacer nuevos proyectos de transporte, no se van a terminar las líneas de AVE en marcha, no se van a hacer nuevas infraestructuras de telecomunicación, porque no puede haber inversión. Lo cual significa que no solamente estamos comprometiendo el Producto Interior Bruto de este año o del que viene, sino que, aparte de lo que hemos hablado otras veces de la deuda, que la deuda hay que pagarla, es que al estar comprometiendo nuestra capacidad de inversión, estamos limitando nuestra capacidad económica para muchos años. Esto es lo primero que quería decir al inicio, que me parece que es algo que todavía ningún analista ha dicho, porque el Producto Interior Bruto, cuando se estudia desde el lado de la demanda, las patas principales que tiene son el consumo, del cual se ha hablado mucho, otro es el gasto y otro es la inversión y otro las exportaciones netas. Pero, señores, no hablemos solamente del consumo, porque la inversión puede ser tanto o más. Es decir, si al final hay miseria y hay pobreza, va a ser más por la falta de inversión que por la falta de consumo actual. La falta de consumo actual se puede solucionar con los subsidios públicos. La falta de inversión, y estando los niveles de deuda como están, no se puede solucionar con subsidios. Hasta aquí, creo, mi primera intervención para abrir el debate. Gracias, Héctor. Parece que se pinta, por lo que dices, un panorama sombrío. No sé si alguno de vosotros, Carlos, Dani o Iván, queréis comentar
algo a este primer análisis que ha hecho Héctor? Bueno, parece... Bueno, yo mismo, Cristóbal. Venga. Vamos a ver. España, es que es imposible no hablar de política. Cuando se habla de economía, yo creo que la política tiene un campo, bueno, absorbe lo económico y si no se entiende la política, no se entiende la economía. Estamos viendo a un gobierno y en general a cualquiera. Yo aquí, quizá uno lo haga con más actividad que otro, por ejemplo, este gobierno. Estamos viendo un gobierno centrado en una agenda 2030 impuesta desde organizaciones supranacionales y que esa agenda, que alguien me explique qué puede hacer bueno a la economía española. Porque no es más que una serie de legislaciones que hay que llevar a cabo durante un cronograma que han hecho y desde esas organizaciones, desde la ONU, ¿no? Y todo lo que orbita en la ONU, que es globalista y lobbies financieros, intereses económicos globalistas, lo que están haciendo es quitar la soberanía a España. Y yo creo que esto que está pasando es el reflejo de esa extirpación de la soberanía de España, en este caso estamos hablando de España, y bueno, en beneficio quizá de otro tipo de economías y de otro tipo de organizaciones. De momento lo dejo ahí. Muy bien. Sí, claro. ¿Tienes algo que comentar? Sí, bueno, no, a ver, yo diría que la situación es lógicamente catastrófica en España, aunque lo intenten vender como siempre se intenta vender. España se ve abocada a una hipotética ayuda económica de la Unión Europea, una ayuda que, aunque ya se están dando datos, no hay nada seguro porque vemos que hay muchos gobiernos de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, que si esas ayudas siguen adelante, verán cómo, es decir, están arriesgando su continuidad en el mandato de sus respectivos gobiernos. Entonces, es que no hay por dónde coger la situación. No hay por dónde cogerla. Si Dani quiere añadir algo más. Si me permitís seguir un poco abundando sobre la Agenda 2030 y la pérdida de soberanía española. Sí, no, se han centrado en la ideología, en su ideología. Sí, a partir de ahí... ideología no, en la ideología con mayúsculas ya, porque esto ya es la ideología. La ideología que si estás contra ellos eres un facha, eres un apestado, eres un hereje. Y sí, ya esto abre un campo en el que no quiero... Abre un tema que no quiere entrar. En contra de ellos mereces que te apedreen en la calle, poco menos. Entonces, vamos a ver, la Agenda 2030 y toda esta política impuesta, si os fijáis, es todo legislación. Es la usurpación la usurpación de esos poderes en la soberanía nacional para extirpársela y imponer legislaciones. Es decir, ahora mismo la nación-estado se acepta como legislación, o sea, como un ente legislativo que actúa en una jurisdicción, que en este caso es el español, pero el gobierno no existe, no hay decisión. La soberanía es decisión, y aquí no hay decisión. Los políticos no deciden nada, simplemente está enfocada la política a legislación, no hay más que ver, y una prueba de ello son los 22 ministerios. Pero vamos a ver, señores, ¿a qué viene un ministerio de igualdad? Un ministerio de transición ecológica. Perdón, Iván, cuando dices legislación te refieres a crear burocracia. Burocracia, legislación. Aún más burocracia, ¿no? Legislación. El poder ejecutivo es un poder de mando inmediato, improvisado, cortoplacista.
no es De creación. todas formas, perdona Iván, es muy interesante lo que estás diciendo, pero ya se nos mete en el tema político que vamos a tratar en la segunda parte y me gustaría incidir un poco más en las cuestiones económicas. Yo creo que Daniel quería decir algo. Sí, bueno, comentar un poco, bueno, la excelente exposición de Héctor, este planteamiento apocalíptico, pero muy, pues, muy real. O sea, estamos viviendo tiempos casi apocalípticos, si lo miramos desde el punto de vista, bueno, pues, litúrgico, como se quiere decir. Y luego lo que ha comentado Iván de la Agenda 2030, o sea, me parece clave. O sea, si tenemos que decir ahora mismo qué tiene en común el Papa Francisco y Pablo Iglesias, la respuesta es muy clara. La Agenda 2030. Eso es lo que tienen en común ambos. O sea, no hay que perder de vista que Pablo Iglesias es el responsable en España de la Agenda 2030. Y el Papa Francisco apoya la Agenda 2030. Y como dos figuras así que aparentemente tan antagónicas, efectivamente, están apoyando lo mismo. Pues porque, bueno, pues la política está muy teledirigida desde instancias supranacionales que utilizan, pues, desde la Iglesia Católica a lo que llaman extrema izquierda o cualquier cosa para ir avanzando en su agenda, que es la Agenda 2030. Entonces, eso yo creo que no hay que perderlo de vista. Y la economía, lógicamente, va a ir en la dirección de la Agenda 2030. ¿Y cuál es el punto principal de la Agenda 2030? La sostenibilidad. Entonces, mientras la economía en sí sea sostenible, pues los datos económicos sean sostenibles o puedan ser más o menos sostenibles, o se nos venderá una sostenibilidad, porque luego la sostenibilidad es otro... Claro, es que la sostenibilidad es otro, es un concepto también que de esos palabras que suenan por ahí, de sostenibilidad. Bueno, suena muy bonito. Sí, que se vende muy bien, que todo es sostenible, que lo pones en cualquier trabajo de una tesis y queda divinamente, pero claro, la sostenibilidad, por ejemplo, de las pensiones, ¿qué es? ¿Matar a tantos ancianos como ha ocurrido? Porque es que esto ha sido casi, bueno, es que aquí ha habido mala fe. O sea, ya se ha visto como presidentes de las residencias, de asociaciones de residencias, que habían pagado mascarillas, habían pagado EPIs y de todo, y se las incautaron. Les dijeron que que los EPIs para las residencias no, que todo ese material tenía que ir para los hospitales, que a las residencias no. O sea, aquí de qué estamos hablando. Además, que no se los podían poner para no alarmar, en el caso de que los tuvieran. Sí, sí, pero es que se los han requisado también. O sea, es que se los requisaron. O sea, hay denuncias de que esos EPIs tenían que ir a los hospitales, no a las residencias. Que las residencias no eran prioritarias. Que es precisamente donde más muertes ha habido. Entonces, aquí que realmente hay una mala gestión o hay una mala fe. ¿O hay mala fe para hacer más sostenible el sistema de pensiones? Dani, vamos a ver. Ahora mismo se ha ido Nissan, se ha ido Alcoa. O Alcoa no sé si se ha ido entera o parcialmente, no recuerdo. ArcelorMittal. Perdona que te interrumpa, Iván, pero se te ha ido la imagen. Se te ha ido la imagen y el audio. Parece. No te vemos ahora. Entonces estabas hablando en negro. Mira a ver si puedes reconectar. Pues no sé qué ha pasado. Se te ha ido la imagen, no se te ve. No sé si... Bueno, mientras arreglas eso, le voy a pedir a José que nos ponga, por favor, en pantalla una noticia que tengo seleccionada que ha salido hoy en El País y creo que ha dado mucho que hablar. Y ahora retomamos y seguimos comentando el tema económico y después el político. José, ¿puedes mostrar la noticia del... Bien, es esto. El PSOE pide en el Congreso eliminar el dinero en efectivo de forma gradual
el Ministerio de Hacienda planea rebajar de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico. Esto es algo que ya se planteó en 2019, pero que hubo que dejar de lado porque causó muchas críticas. Pero parece que ahora, no sé si como globo sonda o en fin, para ver cómo se toma en el ambiente, aprovechando el lío que hay con toda la crisis de la pandemia, pues parece que se retoma esta idea. Esto, por un lado, para que nos comentéis cómo lo veis y ya entramos, si os parece, de lleno en el tema monetario. O sea, aquí hay que analizar qué va a pasar con el euro, qué posibilidades tiene España. En fin, no sé quién querría empezar a comentar un poco a raíz de la noticia del país, pues toda la cuestión monetaria. A ver, Pues yo... Perdón, Héctor, continúa sí. tú. No, que si queréis lo enlazo yo un poquito las intervenciones de los compañeros anteriores con Perfecto. esta. Bueno, yo en mi primera intervención he recalcado la falta de inversión y luego, sobre todo, Iván ha hablado del tema de legislación de la Agenda 2030. Muy bien. Legislación, poder legislativo. Los señores, Trevijano nos enseñó que la principal virtud de un gobernante es la inteligencia para poder anticiparse a lo que va a venir. Y la anticipación y el estar preparado para lo que va a venir se hace con un instrumento que es la planificación. Y con esto no quiero decir que las acciones que deba tomar el gobierno deban ser de economía planificada o de economía liberal. Yo tengo mis ideas propias, que no es ahora el momento aquí de exponerlas. Pero lo que sí quiero poner de relieve para enlazar con esto es que lo que han hecho esta semana pasada todos los partidos políticos ha sido simplemente aprobar el ingreso vital mínimo, lo cual me parece muy bien. Pero ninguno tiene ninguna propuesta de cómo reactivar realmente la economía, más allá de decidir cuándo se van a reabrir las fronteras y cuándo se va a permitir el tráfico entre provincias. Señores, hay que decidir qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, a quién se lo vamos a vender. Vamos a ser sostenibles, pero sostenibles produciendo ¿el qué? No hay propuestas ejecutivas. Y por otro lado, perdón Héctor, el ingreso mínimo vital también está por ver si es temporal o viene para quedarse. Lo cual, sí, eso... abre un... Abre es decir, para ¿hacia eso dónde tengo vamos preparada con ese otra... ingreso mínimo vital? Sí, bueno, para eso tengo preparada otra intervención profunda, pero ya enlazando ya con la noticia, pues que es otra decisión que se pone sobre la mesa, prohibir el dinero en efectivo. Bueno, eso lo que supone es más control económico, sobre todo de pequeñas transacciones, pero la prohibición del dinero en efectivo no supone ningún impacto económico grande, en el sentido de que no por eso se va a ver afectada la masa monetaria, la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, desde un punto de vista económico, es un tema bastante irrelevante, excepto para narcotraficantes y demás gente que esos pagan en efectivo, ¿no? Pero sí creo que tiene importancia desde el punto de vista de las libertades individuales, ¿no? Que no necesariamente cualquier transacción tenga que estar fiscalizada por el Estado. Yo tengo una bicicleta vieja que te la quiero vender a ti y por 200 euros te vendo la bicicleta vieja y aquí paz y después gloria y cada uno a su casa. Y ya está. Y ese no es mi negocio, ni tiene nada que ver con mi empresa, ni nada, es una transacción, las cuales el concepto de transacción es anterior al concepto de Estado, incluso anterior al concepto de dinero. Entonces, ¿qué viene usted a meterse ahí? Y que además cuando compraste la bicicleta ya pagaste los impuestos por esa bicicleta. Entonces, que ahora claro, la vendas a mí, quieran cobrar, sería una doble imposición por el mismo objeto. Claro. Sí, sí. El control de la transacción es el control total de la economía. Vale, seguid, continuad, por favor.
Bueno, yo creo que esto viene a ser un poco lo mismo. Yo cuando hablo de la Agenda 2030 me refiero a que el político no actúa según va viendo las circunstancias que se le presentan, sino que en todo caso se aprovecha de estas para acelerar y meter con más insistencia o con más fuerza todas esas medidas que vienen en el organigrama, como ha podido ser la crisis del COVID-19, que está siendo aprovechada para meter todas estas cosas que ya querían meterlas de antes. Y el gobierno está pendiente únicamente de eso. El gobierno simplemente está pendiente de ese organigrama. No quiere actuar conforme a lo que el presente le exige, sino el presente lo único que va a hacer es aprovechar el presente para modular ese organigrama y empezar a meter legislaciones o esperar un poco según vaya presentándose la oportunidad. O sea, lo que quiero decir es que España no tiene gobierno. Y lo que ha comentado Héctor, de que un gobierno tiene que ser, como has dicho Héctor, inteligente. Esa es la principal virtud del Poder Ejecutivo. Es que España no tiene gobierno. España no tiene gobierno. Y no tiene gobierno, por ejemplo, porque el sistema es una partidocracia, por ejemplo, que está... Bueno, que los ejes del poder son unos partidos, que son unas siglas, y detrás de esas siglas hay una serie de personas, y que entre ellos se eligen unos a otros y al final pues se pone a una persona ahí de monigote, de jefe de gobierno, se le llama, pero no está esa figura elegida, por ejemplo, por todos los ciudadanos, o que tenga una legitimidad, una fuerza detrás, como podría ser en el caso de un dictador que pueda ser el ejército, por no ponerme purista con la democracia, porque gobiernos no hace falta que haya gobierno para que haya democracia, pero es que no hay gobierno, es una maraña de partidos y de oligarquía la que hay, que al final son personas que acceden al poder del Estado y se ofrecen a los lobbies y a ser controlados a cambio de prebendas y de historias. O sea, no hay gobierno en España. Ese es el problema. Dani, ¿quieres añadir? Sí, sin duda alguna ratifico lo que ha dicho Iván. Es que no hay gobierno. Entonces no se puede gobernar cuando no hay gobierno. Una de las razones, lógicamente, cómo se va a poder gobernar cuando tienes que dar prebendas a secesionistas, nacionalistas, a Podemos, al otro, al de la moto, pues, ¿pero cómo se va a poder gobernar así? O sea, si no hay un sistema, sin un sistema presidencialista, es imposible gobernar en condiciones. O como has dicho tú antes, en caso de una dictadura, pues oye, pues puede gobernar el dictador, ¿no? Pero en estos sistemas partidocráticos... Que no lo apoyo, ¿eh? Ya sabes que yo apoyo, como tú, el presidencialismo, por supuesto, y elegir democráticamente a nuestro gobierno y a nuestros representantes. Pero, ¿cuál es el factor de gobierno, Dani, en España? La corrupción. Bueno, la corrupción. El reparto, la corrupción, claro, y las prebendas. O sea, Efectivamente, pues ¿cómo puede haber gobierno cuando hay que repartir tanto? Cuando un gobernante tiene que repartir tanto, y no solo a los partidos que le apoyan para poder gobernar, sino vete tú a saber qué instituciones o qué organizaciones globalistas hay detrás que consiguieron lanzar a este personaje, porque es un personaje, este señor, el que tenemos por presidente, que dicen que es el presidente. ¿Cómo ha llegado ese señor ahí? Cuando se ha visto pues cómo engañó con lo de su tesis, trampeó lo de las primarias de su propio partido, y le tenemos ahí de presidente. O sea, ahí ha habido una palanca de algo, de alguien, de alguna institución, algo, financiación, moviendo, ha habido muchos hilos que se han movido para que ese señor esté ahí, al servicio de qué intereses y de quién. Desde luego que de España y de los españoles
No, eso está clarísimo. O sea, eso, bueno, todavía quedará algún, gente que vota ahí al PSOE porque tiene que votar al PSOE y ya está. Y que a lo mejor piense que este personaje le ve guapo o yo qué sé, para que esté ahí. Porque otra cosa, en fin, lo que quiero decir, no quiero enrollarme demasiado, que sí, que no, que evidentemente no hay gobierno, no puede haber gobierno en un sistema como este bueno, pues yo creo que hay instancias a nivel global que están manejando no solo este gobierno, sino probablemente gobiernos anteriores también, seguro. Lo que pasa es que ahora es muy evidente. Ahora es demasiado evidente, especialmente con el tema de la Agenda 2030, poniendo a Pablo Iglesias a cargo de la Agenda 2030. O sea, esto ya es muy evidente que aquí se trata de globalismo. Y o los españoles toman conciencia de que esto es una lucha entre globalismo y patriotismo, por llamarlo de alguna manera, o si no, pues cabe el riesgo de que la propia nación española pues se disuelva como un azucarillo. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia de eso. Carlos, no sé si querías comentar algo sobre esto que se está diciendo. No, a ver, básicamente no puedo añadir mucho más porque estoy de acuerdo con lo que están argumentando Iván y Daniel. Es decir, no se ha visto a las claras como, llamémoslo, el gobierno de España no ha sabido y no ha podido, porque también se ha visto maniatado en parte por las comunidades autónomas que también han querido tomar su... Es decir, que ha habido como un toma y daca de esto es responsabilidad, es decir, el gobierno tenía que tomar la responsabilidad de actuar, no lo hizo, y es como que ha tomado la estrategia de decir, no, pero es que la responsabilidad de cada autonomía la tienen los gobiernos autonómicos, es decir, ha barrido para afuera y eso es lo que tenemos. Y cada cual ha barrido para afuera y al final a quien le ha caído la mierda, hablando mal y pronto, pues a la ciudadanía, lógicamente. Sí, sin duda alguna. Sí, de hecho, es que es el sistema perfecto para quitarse responsabilidades de encima, para no tomar responsabilidades. Es el sistema perfecto. Como están las autonomías, pues los responsables son las autonomías, no el gobierno central. Y como el problema mayor ha sido Madrid, pues ahora venga, pelea entre... Si es que no tenía que haber autonomías directamente. Y ojo, con el tema de las prórrogas del estado de alarma, se vuelve a ver la política del pactismo, es decir, pactismo que se van repartiendo a ver quién le permite avanzar con el estado de alarma, pues ahí habrá pactos y habrá repartos. Es decir, Vale. es así. De todas formas, veo que tenéis ya muchas ganas de hablar de todo lo que es nuestro sistema político desastroso, pero antes de pasar a eso me gustaría dos cuestiones, a ver si las puede centrar primero Héctor, que es el que más entiende de economía de nosotros, y luego si queréis vosotros comentar también lo que opinéis. Uno es qué va a pasar con el euro, qué opciones tenemos dentro de eso, quedarnos, salirnos, nos van a echar, qué va a pasar. Y otra muy importante, yo creo, es qué podemos hacer. O sea, imaginaros que tuviéramos el gobierno, quitáramos a toda esta partidocracia y tal, y de pronto tenemos que decir, bueno, ¿qué plan hacemos para que esta catástrofe, por lo menos, minimizarla? Adelante, Héctor, cuando quieras. Vale, bueno, hay una cosa muy clara que todo Estado debe saber, sobre todo cuando no tiene soberanía monetaria. Cuando no tiene soberanía monetaria, ese Estado realmente se ha convertido en una empresa. Eso significa que tiene que entrar más dinero del que sale. Y no hay otra. Si sale más dinero que el que entra, te podrán prestar durante un periodo de tiempo, lo que sea, pero llega un momento que el modelo no es sostenible. Entonces, la cuestión está en si recuperar la soberanía monetaria, en lugar de que la soberanía monetaria nos la impongan desde Bruselas.
o desde Frankfurt, desde la sede del Banco Central Europeo. Hombre, si tenemos gobiernos responsables y que entienden y saben lo que tienen entre manos, muy posiblemente sabremos hacerlo mejor que lo que nos pueda dar Bruselas. Si no lo sabemos hacer, casi nos va a dar lo mismo o casi preferimos que nos lo haga un alemán que por lo menos será ordenado. ¿Qué pasa si un Estado recupera la soberanía monetaria? Pues que al frente del Estado tiene que haber un político. Y tiene que haber un político que haga política. ¿Y qué es la política? La lucha por el poder, fratricida, total. ¿Qué sucede en España en este caso? En España, cuando muere Franco y el poder de Franco se lo reparten de manera proporcional los distintos partidos políticos y con ese régimen continuamos hoy en día, lo que tenemos es una oligarquía. Esa es la forma de gobierno. Y las oligarquías funcionan por consenso. Y el consenso es la negación de la política. Dentro de una oligarquía no hay lucha por el poder. Entonces, ¿hasta qué punto con un régimen político como el nuestro nos puede interesar recuperar la soberanía monetaria si no hay política y por tanto no hay propuestas? Y por tanto el bienestar y el desarrollo del pueblo ya no interesa. Porque como lo único que puede hacer el pueblo son repartir cuotas de poder, ese poder siempre va a estar dentro de la oligarquía. En un sistema democrático como Estados Unidos, Donald Trump tiene que gobernar para su pueblo. Y si su pueblo está contento, le reelegirá. Pero eso es algo que el pueblo español no puede hacer. Entonces el poder siempre va a estar dentro de la oligarquía, ¿no? Y mientras la oligarquía se conserve y no se destruyan unos a otros, la oligarquía seguirá conservando el poder. Entonces, esto enlaza con lo que decía anteriormente, que bueno, podemos recuperar soberanía monetaria, pero si la recuperamos es para hacerlo mejor que nos lo han hecho desde Alemania, porque para hacerlo peor, pues entonces no. Ahí lo dejo, no sé quién quiere seguir. Sí, pues que un poco triste, ¿no? Que al final prefiramos que gobiernen desde Alemania porque no podemos confiar en ninguno de los personajes, ¿no?, que integran la clase política. ¿Qué opináis, Iván, Daniel, quien quiera intervenir? Iván. Yo querría discrepar con Héctor, para variar. Pues venga, adelante. Discrepo con Héctor porque, bueno, sí que es verdad que la política... Voy a discrepar en que no hay lucha por el poder. Precisamente me parece muy bien lo que ha definido Héctor de que el consenso es la antipolítica y por tanto no hay lucha por el poder, pero hoy día sí que se está viendo una lucha por el poder. Hay una política de muy bajo nivel, pero hay lucha por el poder, aunque sea por sentarse en el sillón de la Moncloa, como ha hecho Pedro Sánchez, que es lo único que quiere. Pero hay lucha por el poder. Vamos a ver, el consenso en España nace en el franquismo. En el franquismo pactan los franquistas sin su cabeza, que tienen miedo de ser de alguna forma represaliados, tenían miedo a la oposición, a que les quitase el poder, a que hubiera una ruptura, y por otra parte la oposición, que tenía una ambición de poder. Ambicionaba tanto ese poder que no tenía y que lleva 40 años sin tenerlo, que casaron muy bien. El miedo y la ambición casaron perfectamente. El consenso se hizo sobre una sociedad que venía de un estado autoritario como era el franquismo, y una sociedad temerosa, con la guerra civil aún fresca, que solamente le hizo falta a Carrillo hablar de ruido de sables para que se llevase a cabo la reforma del franquismo, porque lo que hay es una reforma del franquismo, y se hizo bajo el Pacto del Silencio. El Pacto del Silencio fue ese fundamento
que hizo que no se hablase de nada. Los franquistas no pasaba nada, no ha pasado nada en 40 años, ni los franquistas, ni Carrillo con Paracuellos, no pasó nada. Aquí no se habla de nada, lo importante es tener poder todo, repartirnoslo y enriquecernos. Eso hoy se ha roto y lleva roto desde principios de este siglo. Se rompió en primer lugar, un antecedente a la ruptura del consenso fue el tripartito catalán. El tripartito catalán es una novedad en España, en la política española, y es una coalición de partidos. Eso es anticonsenso. El consenso implica un pacto que es prácticamente unánime y crea una antipolítica, porque nadie lucha por el poder, porque hay una unanimidad en que el poder esté estructurado de una forma y se lo reparte. Claro. Entonces, cuando hay unas coaliciones... impide pensar. Impide pensar, impide propuestas. Pero cuando hay unas coaliciones, como pasó en Cataluña, se está creando un bando contra otro. Y ahí es el bando de PSOE, los Verdes y Esquerra Republicana contra Convergencia. Y que luego fue contra el PP cuando llegó Zapatero un año después a la presidencia del gobierno español y hizo la ley de memoria histórica. Esa ley de memoria histórica rompe el pacto con el silencio. Y desde ahí hasta hoy ha habido una lucha por el poder que ha ido increciendo, y yo creo que ahora mismo hay una lucha por el poder. Hace unos días el ministro Fernández, ¿cómo se llama? Dijo, el ministro, que es que no me acuerdo del nombre. ¿De Justicia? Porque no me interesa tampoco el nombre de cómo se llame el ministro de turno. Dijo que hay una crisis constitucional. Vamos a ver, constituyente, perdón. Constituyente dijo, sí. Exactamente. En realidad hay una crisis constitucional, debido a que hay no hay una capacidad de hacer un consenso. Siempre hay una fuerza política que te lo impide, que haya una unanimidad y que la oligarquía esté tranquila y que se repartan entre todos. Entonces, él quería decir una crisis constitucional, una crisis de régimen, que lleva fraguándose desde hace, ya digo, 20 años. Y claro, ha dicho crisis constitucional, en vez de crisis constitucional, crisis constituyente. Claro, ha sido un híbrido entre crisis institucional y proceso constituyente, que es lo que él desea. Él desea un proceso constituyente para constituir un nuevo orden político y reformar el que hay. Y que haya un nuevo consenso, que ahora mismo no lo hay. Y ese nuevo orden político puede ser, ya se verá cómo es, porque la relación de fuerzas se tienen que configurar y ya se verá. Gracias, Iván. Está clara la postura. Creo que Dani quería añadir algo a esta cuestión. Sí, lo que comentó antes Héctor en cuanto a la soberanía monetaria, es muy interesante ese punto. Y yo quiero incidir en que previo a una soberanía monetaria tiene que haber una soberanía política. Porque si no, una soberanía política, la soberanía monetaria se acaba convirtiendo en una auténtica república bananera. O sea, no se puede dar el poder de crear dinero, de controlar el Banco Central por parte de un gobierno, si no es un gobierno realmente legítimo, elegido de forma directa por los ciudadanos, y no hay un legislativo separado elegido, pues conformado por representantes de distrito, elegidos directamente también por los ciudadanos y a doble vuelta. O sea, que la soberanía monetaria tiene que pasar, eso tiene que ir después, porque casi es mejor que nos gobierne Alemania antes que, en ese sentido, que una soberanía monetaria. Y ahí Dani está dando en el clavo, porque bajo mi punto de vista, lo que quiere, voy a decir, Pablo Iglesias. Sí, ese quiere todo. Él lo que quiere es soberanía monetaria, quiere salirse de la Unión Europea. Todo. Están haciendo todo lo posible para que la ayuda que tiene que venir de Europa sea inabordable y a partir de ahí pues que se desencadene
la salida de España de la Unión Europea y ya tener ellos el control el control de la soberanía monetaria en España, que es lo que le interesa a todo socialista. Sí, y con respecto a lo que comentó Iván, yo quiero dar mi criterio, es que el Partido Socialista, sin duda alguna, es el partido del régimen y es el que lidera el consenso. O sea, sin duda alguna. O sea, lo del PP es, bueno, una cosa que está ahí para cuando el Partido Socialista está muy quemado y el gobierno socialista está muy quemado y ya los escándalos, la corrupción y todo es tan asquerosamente soportable que tiene que haber un partido que le haga un poco el juego para que se recupere y para que, bueno, cambien ahí un poco a los jefecillos y hagan una apariencia de tal, pero realmente la Constitución española se define como socialdemócrata directamente, o sea, es así como se define. Un Estado social, un Estado democrático y social y de derechos. ¿Eso qué es? Pues socialdemocracia. Daniel, en un minuto vamos a entrar a la Constitución y a nuestro sistema, pero antes de eso me gustaría que Héctor hiciera un resumen, porque yo creo que él había analizado algunas cuestiones económicas que no nos ha dado tiempo a tratar. Me gustaría, si puedes, Héctor, darnos esos puntos en breve y pasamos ya directamente a hablar a tumba abierta del tema político, que veo que es lo que de verdad apetece. Adelante, Héctor. Vale, bueno, pues si me obligáis a dar unas ideas de política económica sobre qué es lo que yo creo que habría que hacer, pues me obligáis a hacer ideología y pues la hacemos, ¿no? Yo fundamentalmente soy liberal. Vamos a ver, punto primero. Legislación laboral. Señoras y señores, tenemos una legislación laboral que sigue siendo la del franquismo, las ideas josantonianas que puso Franco de sindicato, familia, municipio, ¿de acuerdo? Hay que facilitar la movilidad laboral y hay que hacer un mercado de trabajo que sea dinámico. Que el despido no sea una tragedia porque te puedes reconvertir y puedes empezar a trabajar en otra empresa. Eso hay que hacerlo. Hay que liberalizar el mercado de trabajo. Esto, vamos, es evidente. Para facilitar la movilidad laboral hay que cambiar clichés mentales. Señores, un señor de 60 años tiene que ser perfectamente capaz de cambiar de sector y de cambiar de trabajo y de aprender cosas nuevas. Y todavía tiene mucho que dar. ¿Por qué? Porque a un señor de 60 años le van a quedar 20 años por delante de carrera laboral. Y algo tiene que hacer, porque jubilación no va a poder cobrar, así que va a tener que seguir trabajando. Y esto hay que entenderlo. Pero tiene que entenderlo el trabajador de 60 años, que no puede ser que esté esperando la jubilación y diciendo yo ya no puedo ir a ningún sitio. No, señor, usted tiene 20 años por delante para aprender y hacer muchas cosas y lo tienen que entender las empresas. Hay empresas que tienen que entender que pueden sacarle mucho partido a un señor de 60 años que necesite trabajar y que quiera aprender. Esto es otra historia que traemos de épocas pasadas. Que hay que dejarlas fuera ya. Un señor de 60 años que pueda aprender, además ya sabe mucho. Esto es así. Más cosas que yo haría. Seguridad jurídica por parte de los empresarios. Señores, yo tengo que saber cuánto me cuesta un trabajador, cuánto me va a costar despedirlo, qué impuestos voy a tener que pagar y qué permisos voy a tener que sacar y qué normativa tengo que seguir. Y en base a eso yo me hago mis cuentas y considero si me sale rentable meterme en el negocio o no meterme. Usted no me puede cambiar las condiciones a mitad del juego porque mejor me voy o me voy a montar la empresa en otro país. Así de claro. Y por otro lado, el último de los 4 puntos que quería poner de relieve es el tema fiscal, ¿no? Somos, aunque se intentan trampear las cifras, etcétera, somos uno de los países del mundo con unos mayores impuestos, ¿no? Nadie monta una empresa, nadie monta un negocio, nadie inicia una actividad, nadie contrata gente para pagar impuestos. Todo el mundo contrata gente, inicia una actividad, un negocio, funda una empresa para ganar dinero.
Y esto es la naturaleza humana y esto es así. Y estos son el tipo de propuestas que yo estoy echando de menos en España. Y estoy disiento con lo que ha dicho Iván. Yo tampoco creo que el consenso esté necesariamente roto, porque como el consenso impide la capacidad de pensar, eso es lo que hace que no haya, no ya estas propuestas que yo he sacado aquí, eso es lo que hace que no haya ya ninguna propuesta. Sí, que no se avance. Y aquí lo dejo. Sí, así es. Y entonces, directamente lo que os quería yo preguntar es que creo que nuestro sistema es homologable al resto de sistemas europeos, es decir, partitocracias hay en prácticamente toda Europa. Entonces, ¿qué peculiaridad hace que nuestra situación, según aquel informe de la OCDE famoso y según todas las previsiones, sea peor que la de los demás? O sea, ¿qué es lo que tiene nuestro sistema que nos está llevando a esta situación? ¿Hay algo en nuestra Constitución? ¿Tiene que ver el régimen autonómico? No sé quién querría empezar a analizar este asunto. Hombre, por poner dos puntos, la baja movilidad laboral y la alta fiscalidad. Y luego, si los compañeros quieren hablar del despilfarro autonómico, pues que lo digan también. Pero puramente económico, yo diría alta fiscalidad y baja movilidad laboral. Esos son los problemas que impiden transformarse, renacer, ser dinámica a la economía española. Y fundamentalmente que la oligarquía únicamente se preocupa de conservarse en su posición. Es decir, no le preocupa mejorar la situación del resto. Es decir, harán toda la propaganda, lógicamente en eso son expertos, para que la gente perciba que la cosa está bien, por ejemplo, en el tema fiscal. Es decir, siempre están hablando de otros países, ¿no? Los países nórdicos, que tienen grados fiscales similares a los españoles. Pero, oye, ojalá tuviéramos nosotros la capacidad económica que tienen estos países. Claro. Entonces, a lo mejor sí que aceptábamos un nivel fiscal de ese tipo, porque no nos influiría en nuestro bienestar. Es decir, que no tiene ni pie ni cabeza. Yo aquí voy a añadir una... A ver, las medidas que ha propuesto Héctor yo no se las voy a discutir. Vamos, yo creo que sí, que tiene razón y además creo que tiene más criterio que yo para saber lo que hace falta desde un punto de vista económico, técnico. Pero yo voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Imaginaos que yo soy uno de estos loteros que van por la calle vendiendo cupones de la ONCE o lotería y que, bueno, me gano la vida. Bueno, no valdría porque la lotería aquí tiene un precio fijado. A ver, un objeto, yo qué sé, que vendo Coca-Colas y refrescos por la calle, ¿no? Y voy vendiendo y claro, yo pongo el precio a mis refrescos. Entonces, si subo el precio, gano más dinero por refresco, pero quizá tenga menos clientes. Vendes menos. Vendo menos. Si bajo el precio, quizá tenga más clientes, pero ganaría menos por refresco. Entonces, pero el tema es que tengo un agujero en el bolsillo del pantalón y cada vez que me embolso dinero, me lo meto al pantalón y se me caen las monedas al suelo y las quiero todas. Entonces, lo que pasa en España es eso. Quiero decir que más allá de que haya una fiscalidad de una forma o de otra, el tema es que estamos perdiendo por un agujero que hay en España que se llama corrupción política, que todo eso pues luego concatena un montón de corrupciones de tipo económica que condicionan que la economía vaya mal, más allá de una economía más liberal o más socialista. O sea, si fuese, claro. si no hubiera esta corrupción, incluso con una fiscalidad más socialista, yo creo que el país iría mucho mejor. Sí, está claro que la corrupción es la rémora que influye en todo lo demás. Y todo ese reparto que
Vamos en a ver, el cual se basa el Estado español. Están pendientes, por ejemplo, con la ideología de género, de subvencionar un montón de asociaciones y un montón de bufetes de abogados y de historias que ahora mismo es su única preocupación económica, el recibir dinero inventado de Europa a base de subvenciones a un tipo de economía no productiva y que redistribuye la riqueza de una forma pues de aquella manera. Iván, yo me atrevo a decir también que todo esto de la Agenda 2030 tiene que ver con conseguir según qué dineros, seguro. Es decir, hay un pagador ahí que es el que dice, yo os pago esto si implantáis esto. Y punto final. Creo que Dani quería añadir algo a esto que estoy diciendo. Dani, por favor, adelante. Sí, a ver, yo quería responder un poco a la pregunta que hiciste, Cristóbal, en relación a que, bueno, pues si los sistemas europeos son parecidos a nuestro, ¿por qué nosotros tenemos? Hombre, nosotros que hemos copiado lo peor y además tenemos algo que no tiene ninguno, que es el sistema de las autonomías, que eso aparece en la Constitución. Entonces, eso, sin duda alguna, es un gasto impresionante, es brutal porque eso crea una red clientelar, una duplicidad de administraciones y de gestiones impresionante. Entonces, eso por ahí se va muchísimo, se ha ido ya muchísimo dinero. España podría ser muchísimo más rica de lo que es solamente sin eso, quitándose eso. Los demás no lo tienen, nosotros sí lo tenemos. El agujero en el bolsillo, ¿no, Dani? Claro, eso es un agujerazo. Es lo mismo que decía Iván, claro. Eso es un agujerazo impresionante en el bolsillo. Entonces, hasta que los españoles no tomemos conciencia de que eso nos lo tenemos que quitar de encima, pero da igual que seas socialista, liberal, que seas de la ideología que uno tenga, o sea, es que eso no lo hay en ninguna parte del mundo. O sea, claro. Hay una resistencia popular a quitarse el Estado, a eliminar el Estado de las autonomías, porque se cree que eso es como una especie de vuelta al franquismo, a un Estado unitario en el que las regiones van a estar oprimidas. Es decir, eso es lo que hay que quitarle a la gente de la cabeza. Que eliminar el Estado de las autonomías no significa reprimir a las regiones. Es decir, no tiene sentido. No, porque una cosa es la cuestión política y otra cosa es la cuestión cultural. Entonces, claro, las autonomías o lo que son las regiones, que siempre se han llamado regiones, y se respetaron sus culturas y su idiosincrasia, incluso dentro del propio franquismo. O sea, no es una cosa que a ver, porque si no habrían desaparecido. O sea, y de hecho se sigue manteniendo pues el folclore y la cultura de cada zona, incluso después o sea, durante el franquismo no ha habido en ese sentido un ataque frontal a todo eso. Lo que no se les daba era poder político. Las icastolas las funda Franco en el año 57, empezó en Bilbao la primera icastola, y a partir de ahí se fueron fundando icastolas en todo el País Vasco durante el franquismo. Fíjate lo que le queda desde esos finales de los años 50 hasta que murió Franco, de años fundando icastolas. O sea que los premios Nadal o premios de literatura catalana ya en los años 40 funcionaban en pleno franquismo. Sí, no, y yo he visto alguna película, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo del título, era un trozo que vi de los años 60, en blanco y negro, hablando en catalán. O sea, dentro de la película, pues había personas que hablaban en catalán, y era pleno franquismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso de que si prohibía el catalán, no, vamos. O sea, lo que pasa es que se tergiversa todo. Son mitos, son mitos, efectivamente. Para justificar su lugar. Ahí está, son mitos. Y luego otro factor, respondiendo a la pregunta de Cristóbal, aparte de las autonomías, existe un factor, y es que en el resto de las partitocracias europeas, pues no se permite la existencia de partidos secesionistas, como sí se permite aquí.
que también pues, es otro factor, no se les da eso, y que el sistema proporcional que tenemos en España pues les da un poder brutal, bestial. O sea, en cualquier caso, vamos, que no Dani, deberían... haremos próximamente programas analizando cada una de estas cuestiones, grandes cuestiones políticas de nuestro régimen político, no sistema. Pero ahora, por retomar un poquito y porque ya se nos está alargando demasiado el debate, pues me gustaría haceros unas muy breves cuestiones para que cada uno respondáis y después, si queréis, cada uno en un minuto pues da su conclusión final. Entonces, por un lado se está previendo o temiendo que vamos a encontrarnos con un otoño caliente en cuanto a movilizaciones y disturbios, incluso puede haber saqueos y puede haber de todo, vamos, yo lo oigo por muchos lados. No sé si vosotros lo veis así, eso sería la primera pregunta. A raíz de esto, si creéis que debería dimitir el gobierno a la vuelta de este verano y si prevéis que alguno pueda encontrarse con graves problemas jurídicos por la gestión de la crisis. Y, en cualquier caso, si creéis que esto se puede arreglar votando con unas elecciones que se plantearan después de verano. Pues quien quiera empezar con estas cuestiones, breve, porque ya os digo que estamos un poquito fuera de tiempo. Vale. Adelante. Que vaya a haber disturbios, yo no lo creo, excepto de manera muy puntual, ¿no? Es el PSOE con todos los medios de comunicación del régimen quien está en el gobierno. Entonces, no va a haber nadie que organice y convoque tales disturbios. Respecto al punto de la dimisión del gobierno, jurídicamente no está obligado a dimitir. Evidentemente, cuando un gobierno, si lo hubiese hecho bien o lo hubiese hecho diferente, podría haber evitado 40.000 muertos, evidentemente tiene el deber de dimitir inmediatamente y de convocar elecciones. No creo que esto admita mucho debate. En cuanto a que puedan enfrentarse a problemas judiciales, sin duda ninguna, no. La propia oligarquía política es la que tiene el control del poder judicial y tiene el poder del control judicial precisamente para nunca ir a la cárcel por las negligencias o los delitos que cometan mientras están en el ejercicio de los cargos. Y respecto a la pregunta de si esto se arregla votando, bueno, es que si votamos va a salir más o menos lo mismo que lo que ya hay, ¿no? Y es que las causas de los problemas que tiene España no son un mal gobierno que haya que cambiar. Claro, porque en ese un caso... sistema político. Entonces, ese caso, lo que estás diciendo es así, porque Vox programó Vista Alegre, tenía informaciones igual que las podía tener el gobierno y siguió adelante. Es decir, ¿qué habría hecho Vox? Pues seguramente más de lo mismo. Es decir, que el cambio no va a traer nada sustancial o no traería nada sustancial. Yo estoy de acuerdo. El cambio te refieres al votar, claro, a unas elecciones. A unas elecciones, a unas cambiar votaciones. de gobierno. Dani, no sé si quieres responder tú a estas cuestiones. ¿Tu opinión? Sí, bueno, yo creo que como Héctor ha apuntado, mientras el PSOE esté el partido del régimen, vamos a llamarle ya por lo que es, mientras esté en el gobierno, disturbios grandes, importantes, no va a haber. O sea, no va a haber. O sea, si hubiese un cambio de gobierno, si estuviese el PP o el Vox o algún tontaina de estos, pues sí, ahí sí, vamos, les van a dar hasta en el Todos paladar. los días. Todos los días, uno detrás de otro. Porque son tontos, porque son tontos útiles del partido del régimen, que es el PSOE. Entonces, no se dan cuenta, no se enteran de que aquí lo que hay que cambiar es la Constitución. Y bueno, pues seguirán haciendo el tonto, que es lo que son. Crean el juego perfecto para que el régimen se siga propagando en el tiempo y en el espacio. Y bueno, pues los que los votan, pues no los voy a calificar, pero bueno, yo creo que se puede calificar ellos solos. O sea, bueno, ellos ya verán, ya se caerán de guindo si alguna vez se dan cuenta. Pero es así, o sea, votando no se va a solucionar
no se va a solucionar esto. Iván, me gustaría escucharte qué tienes que decir a estas cuestiones. Pues yo estoy bastante de acuerdo. Dimitir, ¿por qué va a dimitir un gobierno? La dimisión de un gobierno, no hay nada más estúpido, perdonadme si alguien se siente ofendido, que pedir la dimisión de un gobierno. Se exige su salida y la dimisión tiene que ser pues como hizo Nixon. Cuando veía que le iban a echar las patadas, pues dimites. Es como un harakiri. Cuando ves que te van a cortar la cabeza a tus enemigos, pues te lo haces tú, te metes la espada y te la clavas. En España no hay herramientas para echar a un gobierno, o por lo menos por parte de los ciudadanos. Otra cosa es que la propia lucha por el poder, en el caso de que exista, pueda propiciar que un gobierno pueda ser expulsado. Como bien le pasó a... Bueno, ojo, yo quería puntualizar una cosa, más que pueda ser expulsado. O sea, a lo mejor dimite, pero si se produce una dimisión, no va a ser porque se le obliga a ello, es porque le interesa. O sea, si en un momento dado ve que va a poder conseguir más votos. No, por dimitir no. Bueno, o convocar elecciones, otras elecciones, y quitarse a Podemos de encima y echarle todos los muertos a Podemos, ¿vale? Sí. Que puede ser, o sea, aquí puede haber dentro del propio gobierno, Frankenstein, o como le quieran llamar, le echan todos los muertos a Podemos y dice, bueno, ahora esta es la mía, ahora que Podemos ya está acabado, ya me pongo yo solito, quizá con los del PNV y algún nacionalista por ahí, y me lo quito de encima del gobierno. Entonces, puede ser que ocurra, bueno, dimitir, más que dimitir sería convocar elecciones. No, iba a decir yo que dimitir los pondría en la tabla para que salten a los tiburones, es decir, el gobierno que entrara, es decir, no creo que ahora no van a dar ese paso lógicamente porque serían fácilmente... es una hipótesis atacables a nivel del crimen que han hecho, ¿no? Es decir, si es que no se llega a un pacto con el partido entrante, ¿no? Es una hipótesis muy poco probable. Además, en España, porque luego puede haber un factor moral que existe en países nórdicos que tienen un sistema partidocrático también, pero allá hay una moralidad que exige cierta formalidad, que no haya corrupción. Hay un puritanismo protestante en los países germánicos, por qué no decirlo, que... Perdona, Iván, es que nos quedan 4 minutos apenas de programa y ya si queréis podemos concluir y si cada uno sois capaces de sintetizar en 1 minuto o menos, pues cuáles son vuestras conclusiones de las consecuencias que va a tener para España esta pandemia, pues os lo agradezco y damos por finalizado. Si quieres, empieza tú directamente, Iván, porque tenías la palabra que te he interrumpido. Las consecuencias. Sintéticos, por favor, porque no nos... Vale, no se sabe. Puede haber muchas. Ahora mismo no hay más que fijarse que ahora mismo quieren hacer una nueva constitución, lo he comentado antes con lo que ha dicho la crisis constituyente, este hombre. Luego está lo de la nueva normalidad, que si es algo nuevo no puede ser normal. Que alguien me explique, será algo extraño, algo nuevo que venga y que sea extraño, que para mí es otro eufemismo para decir una nueva normatividad, que nos quieren, que ya de hecho ya se está viendo. Este decreto van a poner, o sea, se ha hecho un decreto ley para, que va a formar o va a conformar la nueva normalidad. O sea, que se ve que la nueva normalidad es una acción de gobierno legislativa y eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahora mismo lo que quieren, como para mí, como yo creo que el consenso está roto y es indispensable para que pasar de un régimen a otro, para reformar, para refundar la relación de fuerzas, pues ahora mismo quieren fundar otro régimen, pero aún no está definido y depende mucho también de Europa o del extranjero, del mundo, no solamente es una cosa de España. Gracias, Iván. Dani, ¿querrías tú dar tu conclusión?
Sí, bueno, puntualizar lo que ha comentado Iván de este ministro que dijo lo de que el constituyente, ¿cómo era? Estamos en un proceso constituyente. No, la crisis constituyente, que comentaste anteriormente que igual no era acertado. Para ellos sí es acertado, porque constituyente es quien hace la Constitución. ¿Y quién hizo la Constitución? Los partidos. ¿Y qué significa eso? Pues ya te está diciendo que el consenso pues está bastante deteriorado y que están pensando en reactivar un nuevo consenso con una nueva Constitución para tener a todos contentos. Entonces, hacia ahí es hacia donde vamos. Y como no haya una alternativa a esa Constitución que nos van a colar los partidos otra vez, nos la vamos a comer con patatas, nos van a hacer ir a votarla como borregos y no nos van a dar ninguna otra opción, más que a lo mejor como mucho monarquía o república por ahí, y ya. Pero la Constitución como tal nos la van a colar. Bueno, paso y me pido ya. Adelante, Carlos o Héctor, el que quiera. A ver, yo me gustaría acercar una anécdota que ya la conoceréis y la audiencia seguramente también, de Stalin, dictador soviético, como ya sabéis, que solicitó que le trajeran una gallina, la agarró fuerte con una mano y con la otra la empezó a desplumar. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Así logró quitarle todas las plumas. Stalin les dijo a sus ayudantes: ahora observen lo que va a suceder. Puso la gallina en el suelo, se alejó de ella un poco y agarró en su mano un puñado de trigo, mientras sus colaboradores observaban asombrados cómo la gallina, asustada, dolorida y sangrando, corría detrás del dictador tirano, mientras éste le iba tirando puños de trigo y daba vueltas por la sala. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces Stalin miró a sus ayudantes y dijo: así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Ven cómo persigue la gallina a pesar del dolor que le he causado? Así son la mayoría de los pueblos, siguen votando a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo barato, una promesa estúpida o algo de comida para 1 o 2 días. Y eso es lo que tenemos en España, señores. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Héctor, por favor. Sí, bueno, para concluir, yo creo que vamos a una crisis económica como ningún español vivo ha conocido, y eso está produciendo ya una deslegitimación del actual sistema político. Los políticos actuales lo saben y por eso, desde un nuevo consenso, están organizando, quieren hacer una nueva constitución. Como bien explicamos en el libro, en el vídeo de Venezuela que tenemos en el canal, la Constitución no la pueden hacer los políticos, sino que tienen que elegirse cortes constituyentes por distrito uninominal. Y mucho me temo que lo que quieren hacernos los políticos, la Constitución que nos quieren colar, va a ser una supuesta república federal a la que se llegará a un acuerdo con Felipe VI para que se vaya y pueda disfrutar de la fortuna del padre, mientras que realmente, bajo una forma de Estado republicana, el poder seguirá unificado en la misma oligarquía y lo venderán como ruptura, siendo una reforma. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Iván, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Carlos, y a José ahí detrás. Gracias a todos y despedimos la emisión aquí y simplemente combinándoos a que sigáis suscribiéndose al canal, que deis a la campanita y que ya os iremos informando de próximos programas.